En Polar Comunicaciones presentamos Conversando de Constitución. Buenas noches. Es la primera vez que estamos formalmente en el programa Conversando de Constitución. Estamos con nuestro candidato a constituyente, Marcelo Torche. Hola, Marcelo. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Estamos muy contentos de estar acá en este programa en Polar Comunicaciones, en que trataremos de preparar a nuestro público y nuestros electores sobre el tema inédito en la historia de Chile de una elección para una convención constituyente. Y lo primero a que me quiero referir es que si usted, señora, señor, se ha puesto a ojear en la historia hacia atrás, ya ha oído hablar o ha visto la Constitución ateniense o cosas por el estilo, eso no tiene nada que ver con nuestra Constitución, es un alcance de palabras. Yo quiero decirle que tenemos que ubicarnos para ver el tema constituyente, que el constitucionalismo moderno surge como una respuesta al absolutismo monárquico. Hubo un rey en Francia, Luis XIV, que dijo una vez una frase que reflejaba la realidad de esa época. L'État c'est moi. Yo soy el Estado. Era el monarca absoluto. Estas monarquías no tienen nada que ver, también se lo aclaro, con los reyes de otros tiempos, de la Edad Media, no. Confusión. Absolutismo monárquico, un solo soberano. Y más encima se le creó la doctrina de que el poder venía de Dios directamente hacia él. Entonces tenía mucho poder absoluto. Pero con la Revolución Inglesa en principio, después la Revolución Francesa y entre medio la Revolución Americana, la cosa comenzó a cambiar. Entonces, claro, se empezó a concebir que el poder pertenece al pueblo, y más exactamente que al pueblo, a la nación soberana. En ella reside la soberanía, o sea, la potestad de decidir sobre la suerte del territorio y de los habitantes, no a un monarca todopoderoso. Entonces, un señor Jefferson, redactor de la Constitución de los Estados Unidos de América, que es la más antigua escrita en el mundo, que antes de eso también redactó, y por supuesto lo aprobaron todos, no eran muchos, no crean ustedes que era una convención muy popular ni muy democrática, pero fue un logro notable para la época. Dijeron que el ser humano nacía dotado de derechos que eran superiores y anteriores al Estado. Y esto fue revolucionario en su tiempo. Y dijo que era una verdad evidente por sí misma, que todos los hombres, y en ese tiempo no había tantas dudas, hoy día medias rebuscadas, esto de decir los hombres y las mujeres, no, porque la mujer pertenece a la especie humana. Entonces, cuando se decía hombres, todos, hombres y mujeres, eso no había discusión. Todos los hombres nacen libres e iguales. Y los hombres nacen dotados de 3 derechos: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Qué frase más bonita esto. El ser humano tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. Previamente empezamos a hablar de derechos. ¿Y qué es derecho? Mira, veo ahí a un pensador español hace un tiempo atrás que decía: los derechos son inmunidades de los individuos frente al Estado. Donde existe un derecho, hay una persona, porque los derechos son individuales. No es una cosa así difusa, que social, que no. Las personas tenemos derechos. Y cuando tenemos un derecho, el Estado no se puede meter, no nos puede tocar. Porque la Constitución, y eso debe quedar muy claro,
es la barrera jurídica de los individuos frente al poder del Estado. No es que si no el Estado es todopoderoso. Y es una ecuación muy simple. Mientras más Estado hay, menos libertad y menos derechos de los individuos. Mientras más derechos individuales, pero sobre todo mientras más libertades, porque en definitiva los derechos deben entenderse como un reflejo de libertades. Eso es. No podemos decir el derecho de propiedad, no, la libertad de adquirir y poseer bienes, siempre la libertad, porque el hombre es y debe ser libre. ¿Frente a quién? Frente al Estado. Entonces, cuando algunos hoy día preconizan que el Estado debe ser más poderoso, debe meterse en todo, hay por ahí algunos constructivistas que dicen que la nueva Constitución debe diseñar un nuevo modelo socioeconómico, cultural y total para Chile. La verdad es que no están. El crecimiento del Estado siempre va a ser a costa de los individuos. Esto no surge de la nada, de la materia oscura del universo, no, a costa de los individuos. Bueno, entonces, hoy día me gustaría, Marcelo, que conversáramos sobre este tema tan amplio de la libertad, de las libertades. Perfecto. ¿Qué piensas tú, digamos, que hoy día, en que todo el mundo se da por descontado, somos libres, pero ¿te tiene claro el concepto de libertad? ¿Qué crees tú? No, la gente no tiene claro el concepto de libertad y por el contrario, precisamente en nombre de la libertad, no hace sino cada vez más limitar esa misma libertad. ¿Por qué? Porque en pos de ciertos derechos, muchas personas, mucha gente hoy día habla de entregar ciertas prerrogativas al Estado. Y entregar prerrogativas al Estado significa precisamente que cada vez perdemos más libertades. En buenas cuentas, cuando nosotros le entregamos un derecho al Estado, ese derecho lo estamos sacrificando para nosotros mismos. Si yo al Estado le doy un derecho, ese derecho ¿de dónde lo saca el Estado? Me lo saca a mí, se lo saca a usted, se lo saca a todos ustedes. Por eso que ya varias veces lo he repetido, pero una constitución de verdad es una herramienta para la gente y para que sea la gente la que se pueda defender precisamente del Estado. Es una herramienta para limitar, para controlar, para fiscalizar el poder del Estado, concretamente de la administración e incluso del legislativo. De tal manera que cuando hablamos de constitución, de lo que tenemos que preocuparnos y que no le digan otra cosa, de lo que nos tenemos que preocupar es precisamente que no se coarten las libertades individuales. Los pilares fundamentales en los que descansa un ordenamiento constitucional son la autonomía de la voluntad y la libertad individual, que no es sino un reflejo también de lo anterior. De tal manera que una constitución, y algo hablaba Claudio recién, cuando históricamente nacen, hablemos ya en un principio de textos emergentes constitucionales, surgieron precisamente para limitar el poder del Estado, que en ese entonces el Estado estaba representado por los monarcas absolutos de la época. Un primer atisbo lo encontramos el año 1188 con la llamada Carta Magna Leonesa, que fueron una serie de decretos que liberó el rey Alfonso IX de León y Galicia en las Cortes de León del año 1188, que fueron elegidas democráticamente en ese minuto, y fueron precisamente limitando el poder del monarca, ya más estructuradas, pero sin quedar como un texto propiamente constitucional todavía, y más conocida también para nosotros en la Carta Magna Inglesa del año 1215, que surge precisamente por la presión de la población, la presión popular de la época respecto de el poder del rey Juan de Inglaterra, conocido como Juan sin tierra. Para los que les gusta la historia, hermano
ni más ni menos que de Ricardo Corazón de León. Que estaba prisionero en Medio Oriente porque había ido a las cruzadas. A las cruzadas, exactamente. Y él se había erigido como monarca a pesar de que su hermano todavía estaba vivo y que era el rey legítimo de Inglaterra. Y fíjate que uno de los temas que contiene esa Carta Magna inglesa son cosas bien importantes. La inviolabilidad del hogar. Por ejemplo. De ahí surge esa frase famosa, no la voy a decir en inglés, sino en castellano: el hogar de todo hombre es su castillo. Mi hogar es mi castillo. Mira qué bonito y qué importante tener ese concepto. El hogar es tu castillo. La inviolabilidad del hogar, que es un concepto, una garantía constitucional que viene hasta el día de hoy, y vaya tomándola en cuenta, señora, señor, porque la nueva Carta Fundamental que se cree tiene que considerarlo. Absolutamente. Sin lugar a dudas. Claro, porque tú bien lo dices. Hemos tenido una evolución en el mundo y en nuestro país de suyo importante. Chile tiene textos constitucionales desde 1813. 1811, el reglamento constitucional de carrera. Sí, no me acordaba, yo estaba muy chico entonces cuando lo dictaron. Bueno, y hemos ido avanzando, y la verdad es que la actual constitución política tiene un avance en materia de derechos y libertades tremendamente importante, como es la acción, le llaman recurso de protección. Es que ahí está lo importante, porque precisamente para que una constitución verdaderamente sea esa herramienta que requiere la gente para poder defenderse del poder del Estado, esa constitución tiene que contemplar un importante catálogo de garantías constitucionales. Esas garantías constitucionales no son sino los llamados derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la honra, la inviolabilidad del hogar, de la que hablábamos recién, la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, y todos esos derechos van quedando en un catálogo que en este momento en la actual Constitución está en el artículo 19, son muchos, son 26 numerales que los contemplan hoy en día. Ahora, pero para que esos derechos y esas libertades actúen, se hace necesario contar con acciones constitucionales de tramitación rápida para que sean eficaces, porque la forma que yo tengo de hacer efectivos esos derechos es precisamente aquello que me dé exigibilidad frente al Estado. Claro. ¿Y a dónde voy a hacer efectiva esa exigibilidad? Y que sea rápido. Frente a otro poder del Estado. Frente a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, precisamente, que me va a permitir, a través de una acción rápida, pero se requiere que sea rápida para que sea eficaz, si no, no sirve para nada, y ante un ente que tenga lo que se denomina imperio y que permita exigir al Estado el cumplimiento de esos derechos y garantías, de esas libertades que se contemplan en la Constitución y que se deben contemplar en lo que sea la nueva Constitución también. Porque tú dijiste recién, o insinuaste algo muy importante: otro poder del Estado, porque también uno de los grandes logros del constitucionalismo moderno es la división de los poderes del Estado. Es decir, el Estado es uno, pero el poder del Estado nunca no lo puede ejercer un solo órgano o una sola persona. Hay un órgano que administra y gobierna, el Ejecutivo, un órgano que legisla y un órgano que conoce los conflictos, los litigios, juzga, decide, y que es el Poder Judicial. Así es, es de la esencia del Estado de Derecho. Y se compensan y se contrarrestan unos con otros, porque, como se dice en el dicho popular, entre bueyes no hay con nada. Exacto. Pero tienen que contrapesarse. Y en eso consiste justamente una de las cosas que jamás pueden estar fuera de una constitución moderna, el contrapeso gracias a la división de los poderes del Estado. Y eso es muy importante, fíjate lo que tú dijiste recién, la posibilidad de que cualquier persona que sienta o vea que están vulnerados sus derechos, especialmente por un órgano del Estado, pueda reclamar ante la judicatura y la Corte de Apelaciones. Pero que yo aquí quiero mencionar una cosa, un detalle. Hay un sector ideológico de este país, y la señora Bachelet, cuando terminó su segundo mandato,
mandó al Congreso Nacional un proyecto de reforma, de nueva Constitución, y estructuralmente muy similar a la actual Constitución, pero fíjate que en materia de recursos de protección lo mataba. Lo mataba porque propuso la norma, y eso hay que tener mucho cuidado, que los seguidores de la señora Bachelet, y que no son pocos, no traten de pasarnos un gol. El recurso de protección no se interpone en ese proyecto ante las Cortes, se interpone ante cualquier tribunal de la República, o sea, cualquier juzgado, con apelación al Tribunal Constitucional. Con eso lo matan. Imagínate un Tribunal Constitucional en Chile, o sea, conociendo de 10.000 apelaciones de recursos de protección. Lo matan, es imposible. No, es tremendamente grave por varios motivos. Primero, porque los tribunales ordinarios de justicia, los tribunales normales, los que usted conoce, donde usted va a reclamar por un juicio de arriendo, donde va a reclamar a cobrar un cheque, donde va a reclamar por un incumplimiento de contrato, que están tremendamente repletos de distintas acciones judiciales interpuestas, primero no tienen tiempo, por lo tanto cualquier tipo de acción que ahí se interponga va a quedar a la cola. Desde el punto de vista práctico es así, va a quedar a la cola, va a ser uno más y no va a tener ninguna celeridad, por lo tanto ya partimos mal, porque ya no le vamos a poder dar la tramitación rápida que requiere para que sea eficaz, para que le solucionen el problema al reclamante. Eso es un primer elemento que ya lo entorpece. Pero hay un segundo elemento que a mí me está diciendo que aquí algo falló. Porque viene a mezclar tribunales. Sí. Primero, lo manda a cualquier tribunal de la República. Y después le dice apelable ante el Tribunal Constitucional. Que no es del Poder Judicial. Ese es el punto. Claro. Precisamente, o sea, después lo saca del Poder Judicial, se lo lleva fuera del Poder Judicial. Si el Tribunal Constitucional es un órgano aparte, es una judicatura de carácter especialísimo, para determinadas materias solamente. ¿Y cuál es el efecto práctico de eso? Si esto es lo más grave, a eso queríamos llegar. Que si usted, señora, señor, no puede pararle los carros al Estado en sus abusos, el Estado se hace cada vez más poderoso. A costa suya. Claro, a costa de uno, de sus derechos, de sus libertades. Entonces es muy importante que cada individuo, sin pasar tampoco menos por político, pueda ejercer realmente sus derechos en forma directa, rápida, expedita. Si una persona tiene un derecho indubitado, por ejemplo, tú tienes un título de propiedad de una casa y yo soy, no sé, seremi de cualquier cosa y decido ocuparte la casa. Mira, la voy a dedicar a, no sé, a jardín infantil de algún órgano público. Y me meto y te saco y con fuerza pública, me meto nomás. Tú puedes recurrir directamente a la corte y decir, mire, yo soy el dueño de esta cuestión. Señor, va afuera, fuera. ¿Se acabó? Claro, así rápidamente, sin juicio. Así es. De eso se trata, justamente. De eso se trata. Por eso es que es muy importante esta salvaguarda en la nueva Constitución. Y fíjate que tú mencionaste entre los derechos, y en esto quiero que hoy día mostremos algunas novedades, ¿eh? Porque obviamente los derechos clásicos, tradicionales, ya vimos el derecho a la inviolabilidad del hogar, viene desde la Carta Magna inglesa, la libertad personal, que también los ingleses lo consagraron a través del acta de habeas corpus, habeas corpus o recurso de amparo, de la libertad personal, cuando una persona está indebidamente arrestada, detenida o preso o amenazado en su libertad, una orden de detención que no corresponde, en fin. También la Corte de Apelaciones en Chile es la que puede restablecer el imperio del derecho y declarar la libertad de este individuo. Son como las libertades clásicas, pero resulta que estamos en el siglo XXI y hoy día la gente está gimiendo por una serie de abusos, por conceptualizarlos de esa manera, a sus derechos en relación a las tecnologías modernas. ¿Con qué me quiero referir eso? Me quiero referir al tema, a ver si tú lo puedes desarrollar, el tema de las redes sociales, el tema de los medios de comunicación que desinforman en vez de informar y
a lo que hemos llegado hoy día, la funa y lo más terrible, la cultura de la cancelación. Cómo una persona se le aplasta por el hecho de pensar diferente, de no estar de acuerdo. Es como que debe consagrarse un derecho a no estar de acuerdo, ¿no es cierto? A ver, esto tiene varias partes. Un primer problema yo lo veo en que definitivamente la prensa se ha transformado en un cuarto poder. Un cuarto poder que puede ser muy bueno, pero que a veces puede ser muy malo. Es muy bueno porque nos permite mantenernos informados. Para eso es. Pero en ocasiones vemos noticias, vemos comentaristas, vemos gente en radio, televisión, incluso en los mismos diarios escribiendo, que no nos informan, al contrario, desinforman. Opinan, hablan, escriben con una absoluta propiedad de temas de los que no tienen idea. Y voy a dar un ejemplo bien simple. Para el terremoto que hubo en la zona centro-sur del país el año 2010, varios edificios quedaron con daño. Los más de ellos fueron daños simplemente estucos y perfectamente recuperables. Y veíamos de repente en un canal que tiene cobertura a lo largo de todo el territorio nacional y que aparecía un periodista o una periodista desde el estudio que miraba lo que le estaba enfocando un camarógrafo que estaba en terreno y simplemente decía: se nota, eso hay que demolerlo porque aquí hay daño estructural. Nunca lo hubo. No era ingeniero en estructura, no había ninguna medición, no había ningún estudio de nada, y hay edificios que están perfectamente parados hasta el día de hoy y que ellos simplemente a simple vista calificaron como daño estructural. Eso por dar un ejemplo más o menos simple. ¿Cuál es la opinión? Yo le pregunto, si usted fuera a comprar un departamento en ese edificio hoy día, un departamento que no tiene ningún problema, que ha aguantado ya más de 10 años sin tener problema alguno, ¿no lo pensaría dos veces? Yo creo que sí. Es decir, en forma gratuita le hicieron daño a todos los dueños de departamentos de ese mismo edificio. Bien. Así de simple. O sea, se desinformó a la opinión pública y se le generó un daño a los dueños de los departamentos de ese mismo edificio. Que lo arreglaron sin ningún problema, el edificio en general está perfectamente bien. Un edificio, me acuerdo, en la comuna de Ñuñoa. Eso en cuanto un poco medios de comunicación. Cuando hablamos de redes sociales, el tema se torna bastante más complicado y bastante más grave. ¿Por qué? Primero porque la mayoría de las redes sociales ni siquiera se manejan desde el país. Entonces, el control que se puede ejercer respecto de ellas es bastante menor. Y nos hemos encontrado con cuestiones que son patéticas. Nos hemos encontrado con niñas y con jóvenes que han recurrido al suicidio precisamente por la acción de otros jóvenes irresponsables, a lo mejor por la juventud, algunos malintencionados, pero que en general no han sopesado las consecuencias que su actuar puede conllevar. El poder de las redes sociales hoy día es tremendo. Lleva a destruir la imagen de una persona. Cuando estamos hablando de un joven o de una niña joven, esa cuestión es terrible y ha llevado al suicidio. Si ustedes recuerdan, hace poco tiempo atrás, un par de años... Perdona te interrumpa, pero sí, tenemos que ir a un breve intervalo de la Cámara de Comercio, por decirlo elegantemente, y vamos a volver a ese tema porque creo que hay que profundizarlo. Mucha gente le interesa sobremanera porque es parte de la vida diaria de millones de personas hoy en día. Perfecto. El tema de las redes sociales. Perfecto, lo vemos en un rato.